¿Alguna vez has sentido que alguien te está influenciando de una manera sutil, sin que puedas identificar exactamente cómo? ¿Te gustaría comprender las motivaciones ocultas detrás de las acciones de los demás y fortalecer tu capacidad para navegar las complejas dinámicas interpersonales? En Audiomentores, exploramos las profundidades de la psicología humana para ofrecerte herramientas que te permitan comprender mejor el mundo que te rodea y las interacciones que lo definen. Hoy, te invitamos a un viaje revelador a través del arte de la lectura de personas, desvelando las estrategias que utilizan aquellos que buscan influir en los demás, tanto para bien como para mal. El secreto de los manipuladores exitosos, como leer a las personas, no se trata de convertirte en un manipulador, sino de agudizar tu percepción, reconocer las tácticas de influencia y proteger tu autonomía. Al comprender cómo piensan y actúan aquellos que buscan manipular, te equiparás con el conocimiento necesario para tomar decisiones más informadas, establecer límites saludables y construir relaciones basadas en la autenticidad y el respeto mutuo. Si valoras el contenido que te ofrecemos en Audiomentores y deseas seguir fortaleciendo tu inteligencia social y tu comprensión de la psicología humana, te invitamos a apoyar nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de calidad que te empodera y enriquece tu vida. Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento y discernimiento. Capítulo 1. Los fundamentos de la lectura de personas, observación consciente y calibración. Para desentrañar el secreto de los manipuladores exitosos y, lo que es más importante, para leer a las personas de manera efectiva, el primer paso fundamental es cultivar la habilidad de la observación consciente y la calibración. Esto va más allá de simplemente mirar, implica prestar atención deliberada a los detalles sutiles del comportamiento verbal y no verbal de una persona, y luego calibrar esas observaciones contra el contexto de la situación y lo que sabemos, o sospechamos, sobre sus motivaciones. La lectura de personas efectivas se basa en la capacidad de observar el lenguaje corporal, prestar atención a la postura, los gestos, las expresiones faciales, el contacto visual y los movimientos. ¿Son abiertos y congruentes, o cerrados e incongruentes con lo que se dice? Escuchar activamente el contenido y el tono de la voz, no solo escuchar las palabras, sino también cómo se dicen. ¿Hay vacilaciones, cambios de tono, énfasis inusuales? ¿El contenido es consistente con el lenguaje corporal? Analizar los patrones de comportamiento, ¿cómo interactúa esta persona con los demás? ¿Hay patrones consistentes en su forma de hablar, de tomar decisiones o de reaccionar a diferentes situaciones? Considerar el contexto, ¿qué está sucediendo en el entorno? ¿Qué presiones o incentivos podrían estar influyendo en el comportamiento de la persona? Calibrar las incongruencias, las inconsistencias entre el lenguaje verbal y no verbal son señales de alerta importantes. ¿Dice una cosa pero su cuerpo sugiere otra? Prestar atención a las emociones expresadas y no expresadas, ¿qué emociones se muestran abiertamente? ¿Hay emociones subyacentes que parecen estar ocultas? Evaluar las motivaciones posibles, ¿qué podría estar impulsando el comportamiento de esta persona? ¿Cuáles son sus posibles objetivos o necesidades? Los manipuladores exitosos son maestros en la observación y la calibración. Utilizan esta habilidad para identificar las vulnerabilidades, los deseos y los puntos débiles de los demás. Pueden leer las señales de inseguridad, la necesidad de aprobación o el miedo al rechazo, y luego adaptar sus tácticas para explotar esas áreas. Al desarrollar tu propia capacidad de observación consciente y calibración, te vuelves más consciente de las dinámicas de poder en las interacciones y estás mejor equipado para detectar cuando alguien podría estar intentando influenciarte de manera inapropiada. No se trata de ser paranoico, sino de agudizar tu inteligencia social para navegar el mundo con mayor discernimiento. Capítulo 2. Decodificando las emociones, la ventana al mundo interior de los demás. Después de establecer la importancia de la observación consciente, el siguiente paso crucial en la lectura de personas es desarrollar la habilidad para decodificar las emociones. Las emociones son poderosos impulsores del comportamiento humano, y aprender a reconocer y comprender las emociones que otros experimentan, tanto las expresadas como las ocultas, te proporcionará una visión profunda de sus motivaciones, vulnerabilidades y posibles intenciones. Los manipuladores exitosos son expertos en identificar y evocar emociones en los demás para lograr sus objetivos. La psicología de las emociones y su expresión. Las emociones son respuestas psicofisiológicas complejas a estímulos internos o externos. Se manifiestan a través de una variedad de señales, incluyendo expresiones faciales, lenguaje corporal, tono de voz y cambios fisiológicos, como el rubor o la sudoración.
comprender las emociones básicas y sus expresiones típicas es fundamental para la lectura de personas. Alegría se manifiesta con sonrisas, que involucran los ojos, elevación de las mejillas, y a menudo una postura corporal relajada y abierta. Tristeza puede mostrarse con cejas caídas, comisuras de los labios hacia abajo, mirada hacia abajo, y a menudo una postura encogida. Ira puede expresarse con cejas fruncidas, mandíbula tensa, labios apretados, voz elevada y gestos enérgicos. Miedo a menudo se revela con ojos muy abiertos, cejas elevadas, boca ligeramente abierta y una postura tensa o de retirada. Sorpresa se caracteriza por cejas elevadas, ojos muy abiertos y boca abierta. Asco puede mostrarse con arrugas en la nariz, labio superior elevado y una expresión de rechazo. Desprecio a menudo se manifiesta con una elevación de una sola comisura del labio y una mirada de superioridad. Sin embargo, la expresión emocional no siempre es directa o sincera. Las personas pueden intentar ocultar sus verdaderos sentimientos o incluso simular emociones para influir en los demás. Aquí es donde la habilidad de calibrar las incongruencias se vuelve crucial. Como los manipuladores utilizan el conocimiento de las emociones. Los manipuladores exitosos utilizan su comprensión de las emociones de varias maneras. Identificar vulnerabilidades, reconocen las emociones que hacen que una persona sea más susceptible a la influencia. Por ejemplo, la necesidad de aprobación, el miedo a la pérdida, la culpa. Evocar emociones específicas, utilizan palabras, acciones y tácticas diseñadas para desencadenar emociones particulares en sus objetivos, por ejemplo, la culpa a través de la victimización, el miedo a través de amenazas sutiles, la obligación a través de la adulación. Enmascarar sus propias emociones, son hábiles para ocultar sus verdaderas intenciones y sentimientos, presentando una fachada emocional que sirve a sus propósitos. Explotar las reacciones emocionales, se aprovechan de las reacciones emocionales de sus objetivos para desviar la atención, generar confusión o presionar para obtener lo que quieren. Desarrollando tu habilidad para decodificar emociones. Para protegerte de la manipulación y comprender mejor a las personas, practica lo siguiente. Observa las microexpresiones. Estas son expresiones faciales breves e involuntarias que pueden revelar emociones ocultas. Requieren práctica para detectarlas. Presta atención a la congruencia. Las expresiones faciales, el lenguaje corporal y el tono de voz concuerdan con las palabras que se dicen. Las incongruencias son señales de posible engaño o emociones reprimidas. Considera el contexto, la misma expresión facial puede tener diferentes significados en diferentes situaciones. Desarrolla tu empatía, intenta comprender la perspectiva de la otra persona y cómo podría estar sintiéndose en su situación. No asumas, evita sacar conclusiones rápidas basadas en una sola señal emocional. Busca patrones y confirma tus observaciones con otras pistas. Sé consciente de tus propios sesgos. Tus propias emociones y experiencias pueden influir en cómo interpretas las emociones de los demás. Aprender a decodificar las emociones es una habilidad poderosa en la lectura de personas. Te permite ver más allá de las palabras y comprender el mundo interior de los demás, incluyendo las posibles intenciones de aquellos que podrían buscar manipularte. Capítulo 3. Descifrando el lenguaje corporal. Las conversaciones silenciosas. Después de aprender a decodificar las emociones, el siguiente nivel en la lectura de personas es dominar la interpretación del lenguaje corporal. Nuestros cuerpos comunican constantemente, a menudo de manera inconsciente, nuestros verdaderos sentimientos, intenciones y actitudes. Los manipuladores exitosos son observadores agudos del lenguaje corporal y lo utilizan tanto para leer a sus objetivos como para proyectar una imagen de confianza y control. La psicología del lenguaje corporal y su significado. El lenguaje corporal abarca una amplia gama de señales no verbales, desde la postura y los gestos hasta el contacto visual y la proximidad. Comprender el significado general de estas señales puede proporcionar información valiosa sobre el estado mental y las intenciones de una persona. Postura. Una postura erguida y abierta suele indicar confianza y receptividad, mientras que una postura encogida o cerrada puede sugerir inseguridad o defensividad. Gestos. Los gestos pueden enfatizar las palabras, pero también pueden revelar nerviosismo, como juguetear con objetos, o dominio, como gestos amplios y expansivos. Expresiones faciales. Reforzando el capítulo 2, las microexpresiones y las expresiones faciales prolongadas son indicadores clave de las emociones. Contacto visual. Un contacto visual adecuado suele indicar interés y honestidad, mientras que evitar el contacto visual puede sugerir engaño o incomodidad. Un contacto visual excesivo o dominante puede ser intimidante. Proximidad. La distancia que una persona mantiene con los demás puede indicar su nivel de comodidad, intimidad o dominio. Invadir el espacio personal puede ser una táctica de intimidación. Orientación. Dirigir el cuerpo hacia alguien generalmente indica interés, mientras que apartarse puede sugerir desinterés o deseo de escapar.
Tacto. El uso del tacto puede comunicar afecto, apoyo o dominio, dependiendo del contexto y la relación. Un tacto inapropiado puede ser una señal de manipulación o invasión de límites. Movimientos. Los movimientos suaves y controlados suelen indicar confianza, mientras que los movimientos bruscos o nerviosos pueden sugerir ansiedad o agitación. Como los manipuladores utilizan y leen el lenguaje corporal. Los manipuladores exitosos son expertos en proyectar confianza, utilizan un lenguaje corporal abierto, contacto visual firme y movimientos controlados para parecer seguros de sí mismos y creíbles. Crear rapport. Pueden imitar sutilmente el lenguaje corporal de sus objetivos, mirroring, para generar una sensación de conexión y similitud. Intimidar. Pueden utilizar un lenguaje corporal dominante, como invadir el espacio personal o mantener un contacto visual intenso, para ejercer control. Detectar inseguridades. Observan señales de nerviosismo, duda o incomodidad en el lenguaje corporal de sus objetivos para identificar vulnerabilidades. Enmascarar sus intenciones. Son hábiles para controlar su propio lenguaje corporal para ocultar sus verdaderos sentimientos o planes. Desarrollando tu habilidad para descifrar el lenguaje corporal. Para mejorar tu capacidad de leer a las personas a través de su lenguaje corporal. Observa el conjunto, no te centres en una sola señal. Interpreta el lenguaje corporal como un conjunto de señales que se complementan entre sí. Considera el contexto. Reforzando el capítulo 1, el mismo lenguaje corporal puede tener diferentes significados en diferentes situaciones culturales o sociales. Calibra la congruencia. Reforzando el capítulo 2, compara el lenguaje corporal con las palabras que se dicen y las emociones que se expresan. Las incongruencias son clave. Presta atención a las microexpresiones. Reforzando el capítulo 2, a veces, el cuerpo revela la verdad que la cara intenta ocultar. Observa los patrones. Reforzando el capítulo 1, ¿hay patrones consistentes en el lenguaje corporal de esta persona en diferentes interacciones? Sé consciente de tus propios sesgos. Reforzando el capítulo 2, tus propias interpretaciones del lenguaje corporal pueden estar influenciadas por tus experiencias y emociones. Practica la empatía. Reforzando el capítulo 2, intenta comprender cómo podría sentirse la otra persona en su situación, lo que podría influir en su lenguaje corporal. Dominar la lectura del lenguaje corporal te proporciona una capa adicional de comprensión en tus interacciones. Te permite percibir las conversaciones silenciosas que tienen lugar más allá de las palabras, ayudándote a detectar las verdaderas intenciones y emociones de los demás, incluyendo las posibles tácticas de manipulación. Capítulo 4. El arte de escuchar entre líneas. Desvelando las intenciones ocultas en el lenguaje verbal. Después de aprender a decodificar las emociones y descifrar el lenguaje corporal, el siguiente paso crucial es desarrollar la habilidad de escuchar entre líneas. Esto implica ir más allá del significado literal de las palabras y prestar atención a cómo se estructuran las frases, qué se omite, qué se enfatiza y los patrones sutiles en el lenguaje verbal que pueden revelar intenciones ocultas y tácticas de manipulación. Los manipuladores exitosos son maestros en el uso estratégico del lenguaje. La psicología del lenguaje estratégico y la persuasión subrepticia. El lenguaje no solo transmite información, sino que también puede ser una herramienta poderosa para influir, persuadir y manipular. Los manipuladores a menudo utilizan patrones de lenguaje específicos para sembrar dudas, generar culpa, crear urgencia o desviar la atención. Aprender a reconocer estos patrones es esencial para protegerte de su influencia. Patrones de lenguaje verbal a los que debes prestar atención. Generalizaciones y absolutos. El uso excesivo de palabras como siempre, nunca, todos, nadie puede ser una forma de simplificar demasiado una situación o de hacer afirmaciones sin fundamento. Preguntas capciosas o cargadas. Preguntas diseñadas para implicar una respuesta específica o para sembrar dudas sin presentar evidencia directa. ¿No crees que sería una lástima que victimización y autocompasión exageradas, relatos diseñados para generar lástima o culpa en el oyente, obligándolo a actuar de cierta manera? Minimización y negación, restar importancia a sus propias acciones negativas o negar su responsabilidad. No fue para tanto, no lo dije en serio. Culpar a otros y desviar la responsabilidad, atribuir sus acciones a factores externos o a la culpa de otras personas. Me obligaste a hacerlo, si tú no hubieras. Adulación excesiva e insincera. Halagos exagerados utilizados para ganarse la confianza o bajar las defensas. Creación de urgencia artificial, presionar para tomar decisiones rápidas sin dar tiempo para la reflexión. Es una oferta única, tienes que decidirte ahora. Uso de la ambigüedad y la vaguedad, lenguaje impreciso diseñado para confundir o evitar compromisos claros. Cambio de tema y desviación, evitar responder directamente a preguntas incómodas o desviar la atención hacia otro asunto. Uso de la jerga o el lenguaje técnico para intimidar, intentar parecer superior o confundir al oyente. Sembrar dudas y criticar sutilmente, hacer comentarios aparentemente inocuos que socavan la confianza o la autoestima del otro.
¿Estás seguro de que esa es la mejor manera? El silencio estratégico, utilizar el silencio para crear incomodidad o presión para que el otro hable o ceda. Como los manipuladores utilizan el lenguaje estratégicamente. Los manipuladores exitosos utilizan estos patrones de lenguaje para influir en las emociones, reforzando el capítulo 2, desencadenar culpa, miedo, obligación o inseguridad. Distorsionar la realidad. Presentar una versión sesgada de los hechos para favorecer sus intereses. Evadir la responsabilidad, no asumir la culpa por sus acciones. Ganar control, dominar la conversación y dirigirla hacia sus objetivos. Socavar la confianza, debilitar la autoestima del otro para hacerlo más dependiente. Crear confusión, utilizar la ambigüedad para dificultar la comprensión clara de la situación. Desarrollando tu habilidad para escuchar entre líneas. Para mejorar tu capacidad de detectar intenciones ocultas en el lenguaje verbal. Presta atención a las omisiones. ¿Qué no se está diciendo? ¿Qué información importante se está dejando fuera? Analiza el énfasis, qué palabras o frases se enfatizan y por qué. Observa los patrones de respuesta, cómo responde la persona a preguntas directas. Evade, desvía o ataca. Considera la motivación, reforzando el capítulo 1 que podría ganar esta persona al usar este tipo de lenguaje. Calibra la congruencia, reforzando los capítulos 2 y 3. El lenguaje verbal se alinea con las emociones y el lenguaje corporal. Confía en tu intuición, reforzando el capítulo 1. Si algo en la forma en que se habla te genera una sensación de incomodidad, presta atención. Pide clarificaciones, no tengas miedo de pedir que se expliquen afirmaciones vagas o ambiguas. Toma distancia emocional, intenta analizar el lenguaje de manera objetiva, sin dejarte llevar por las emociones que intentan evocar. Aprender a escuchar entre líneas te proporciona una comprensión más profunda de las intenciones subyacentes en la comunicación. Al reconocer los patrones del lenguaje estratégico, puedes detectar cuando alguien podría estar intentando influenciarte de manera manipuladora y protegerte de sus tácticas. Capítulo 5. Detectando las tácticas de desviación, el arte de evadir la responsabilidad y la verdad. Después de aprender a escuchar entre líneas, el siguiente paso crucial es reconocer las tácticas de desviación. Los manipuladores exitosos son maestros en el arte de evitar la responsabilidad por sus acciones y de desviar la atención de la verdad. Al identificar estas tácticas, puedes evitar ser engañado o arrastrado a discusiones sin sentido que solo sirven para proteger al manipulador. La psicología de la evasión y la proyección. La evasión es un mecanismo de defensa común utilizado para evitar enfrentar las consecuencias de las propias acciones o para evitar confrontar verdades incómodas. La proyección, por otro lado, es un mecanismo en el que se atribuyen los propios pensamientos, sentimientos o comportamientos inaceptables a otra persona. Los manipuladores utilizan estas tácticas de manera estratégica para mantener el control y evitar la rendición de cuentas. Tácticas comunes de desviación a las que debes prestar atención. Desviar la atención, cambiar de tema abruptamente cuando se les confronta o cuando la conversación se vuelve incómoda. Minimizar y negar, reforzando el capítulo 4. Restar importancia a sus acciones o negar que hayan ocurrido. No es tan importante, no recuerdo eso. Culpar a otros, reforzando el capítulo 4. Atribuir la responsabilidad de sus acciones a otras personas o circunstancias externas. Si tú no hubieras, ¿cómo me obligaste a hacerlo? Victimización, reforzando el capítulo 4. Presentarse como la víctima para generar simpatía y desviar la atención de su propio comportamiento. Ataque personal, Arhamanam, en lugar de abordar el problema, atacan el carácter o la credibilidad de la persona que los confronta. Estás siendo demasiado sensible, siempre exageras. Racionalización, inventar excusas lógicas o aparentemente razonables para justificar sus acciones inaceptables. Lo hice por tu propio bien. Confusión y obfuscación, reforzando el capítulo 4. Utilizar lenguaje vago, jerga o argumentos complejos para confundir al otro y evitar una discusión clara. Inversión de la culpa, acusar a la víctima de ser el perpetrador. Tú eres el que está siendo manipulador. Gaslighting, negar la realidad de las experiencias de la otra persona para hacerla dudar de su propia cordura. Eso nunca pasó, te lo estás imaginando. Silencio y retirada, dejar de responder o retirarse de la conversación para evitar la confrontación. Como los manipuladores utilizan las tácticas de desviación. Los manipuladores exitosos emplean estas tácticas para evitar la responsabilidad, no asumir las consecuencias de sus acciones, mantener el control, dirigir la conversación y evitar ser cuestionados, proteger su imagen, evitar ser vistos como culpables o equivocados, desorientar a sus víctimas, hacer que duden de su propia percepción y memoria, agotar a sus oponentes, frustrar y cansar a la persona que los confronta para que desista, desarrollando tu habilidad para detectar tácticas de desviación, para mejorar tu capacidad de reconocer cuando alguien está evitando la responsabilidad o la verdad. Mantente enfocado en el tema,
no te dejes desviar por cambios de tema o ataques personales. Pide claridad y especificidad, exige respuestas directas y ejemplos concretos. No aceptes la culpa ajena, resiste la tentación de asumir la responsabilidad por las acciones de otros. Confía en tu percepción de la realidad, no permitas que te hagan dudar de lo que sabes que es verdad, resiste el gaslighting. Identifica los patrones, reforzando el capítulo 1. ¿Esta persona utiliza consistentemente las mismas tácticas de desviación? Mantén la calma. No te dejes provocar por ataques personales o intentos de generar frustración. Establece límites claros, hazle saber a la persona que no vas a tolerar las tácticas de desviación y que esperas una discusión honesta. Considera la motivación, reforzando el capítulo 1. ¿Qué ganaría esta persona al evitar la responsabilidad o la verdad? Aprender a detectar las tácticas de desviación es una habilidad crucial para protegerte de la manipulación. Al reconocer cuando alguien está evitando la rendición de cuentas o distorsionando la verdad, puedes mantenerte firme en tus convicciones y evitar ser víctima de sus juegos. Capítulo 6. Reconociendo el juego de la culpa, el arte de la victimización y la obligación inducida. Después de aprender a detectar las tácticas de desviación, el siguiente paso importante es reconocer el juego de la culpa. Los manipuladores exitosos son expertos en inducir sentimientos de culpa y obligación en sus objetivos para controlarlos y hacer que actúen según sus deseos. Identificar estas tácticas te permitirá resistir su influencia y mantener tus límites. La psicología de la culpa y la obligación. La culpa es una emoción poderosa que surge cuando creemos haber transgredido nuestros propios valores o las normas sociales. La obligación, por otro lado, es el sentimiento de deber o necesidad de hacer algo debido a promesas, expectativas o favores percibidos. Los manipuladores explotan estos sentimientos para ejercer control, a menudo sin una base racional o equitativa. Tácticas comunes del juego de la culpa a las que debes prestar atención. Victimización exagerada, reforzando el capítulo 4 y 5. Presentarse constantemente como víctima de circunstancias, otras personas o incluso de ti, para generar lástima y hacerte sentir culpable por no ayudar o ceder. Apelar a la bondad y la compasión, explotar tu deseo de ser una buena persona, haciéndote sentir culpable si no cumples con sus demandas, incluso si son irrazonables. Pensé que eras mi amigo, después de todo lo que he hecho por ti. Recordar favores pasados, a menudo exagerados. Mencionar constantemente favores, reales o percibidos, para crear una sensación de deuda y obligación. Recuerda cuando te ayudé con, ahora es tu turno. Hacerte sentir responsable de sus sentimientos, atribuir sus emociones negativas a tus acciones o inacciones, haciéndote sentir culpable por su infelicidad. Me pones muy triste cuando haces eso. Utilizar el silencio culpabilizador, retirarse emocionalmente o usar el silencio como una forma de castigo pasivo-agresivo para inducir culpa y hacerte ceder. Comparaciones injustas, compararte con otros que sí harían lo que ellos piden, haciéndote sentir inadecuado o egoísta. Tu hermana siempre me ayuda, un verdadero amigo haría esto. Crear expectativas no expresadas y luego culparte por no cumplirlas, actuar resentido o decepcionado por algo que nunca te pidieron directamente o de lo que no eras consciente. Utilizar el deberías y el tendrías que, imponer obligaciones morales o sociales para hacerte sentir culpable si no las cumples según sus términos. Deberías ayudar a tu familia, tendrías que ser más considerado. Como los manipuladores utilizan el juego de la culpa. Los manipuladores exitosos emplean el juego de la culpa para controlar tu comportamiento, hacer que actúes de acuerdo con sus deseos para aliviar su sufrimiento o cumplir sus necesidades. Evitar la responsabilidad, reforzando el capítulo 5. Desviar la atención de sus propias acciones y hacerte sentir responsable de sus problemas. Obtener recursos o favores, utilizar la culpa para que les des tu tiempo, dinero o apoyo. Mantener el poder en la relación, crear una dinámica en la que te sientas constantemente en deuda o responsable de su bienestar. Desarrollando tu habilidad para reconocer el juego de la culpa, para protegerte de la manipulación a través de la culpa. Evalúa la racionalidad de la demanda. ¿La petición es razonable y equitativa? ¿Tienes una obligación genuina de cumplirla? Reconoce las tácticas, reforzando los capítulos 4 y 5. Están utilizando la victimización, la apelación a la bondad exagerada o el recuerdo constante de favores. Establece límites claros, aprende a decir no sin sentirte culpable, especialmente ante demandas irrazonables. Distingue la responsabilidad propia de la ajena, no te hagas responsable de los sentimientos o problemas de otros, a menos que tengas una responsabilidad directa y razonable. Cuestiona las expectativas no expresadas. Si alguien actúa resentido por algo que nunca te comunicó claramente, no te sientas culpable. Valida tus propios sentimientos, no permitas que te hagan sentir egoísta o malo por priorizar tus propias necesidades. Confía en tu intuición,
Reforzando el capítulo 1, si sientes que alguien está tratando de manipular tus emociones, probablemente tengas razón. Busca perspectivas externas, habla con amigos o familiares de confianza sobre la dinámica de la relación para obtener una opinión objetiva. Reconocer el juego de la culpa es una habilidad esencial para mantener tu autonomía emocional y evitar ser controlado por las tácticas de los manipuladores. Al identificar estas estrategias, puedes responder de manera asertiva y proteger tus límites. Capítulo 7. Identificando la triangulación, el arte de dividir y conquistar en las relaciones. Después de aprender a reconocer el juego de la culpa, el siguiente paso crucial es identificar la triangulación. Los manipuladores exitosos a menudo introducen a una tercera persona, real o imaginaria, en una dinámica interpersonal para manipular las emociones, generar celos, crear alianzas o desviar la atención. Reconocer esta táctica te permitirá evitar ser atrapado en juegos relacionales dañinos. La psicología de la triangulación y la dinámica de poder. La triangulación es una táctica manipuladora que busca controlar una relación inestable o tensa involucrando a un tercero. Este tercero puede ser utilizado como un mensajero, un aliado, un punto de comparación negativo o incluso una amenaza. El objetivo del manipulador es desequilibrar la dinámica de poder y obtener una ventaja. Formas comunes en que los manipuladores utilizan la triangulación. Introducir a un tercero para generar celos, mencionar a otra persona que muestra interés en ti o en tu pareja para provocar inseguridad y hacer que te esfuerces más por su aprobación. Ana me estaba diciendo lo inteligente que eres, insinuando que Ana podría ser una alternativa. Crear alianzas contra ti, hablar negativamente de ti con otra persona para ganarse su apoyo y aislarte. ¿Verdad que tu comportamiento es inaceptable? Utilizar a un tercero como mensajero, evitar la comunicación directa contigo utilizando a otra persona para transmitir mensajes, a menudo distorsionados o incompletos. Dile que estoy muy decepcionado. Compararte negativamente con otros, mencionar los éxitos o las virtudes de otra persona para hacerte sentir inferior o inadecuado. Mira lo bien que le va a otra persona, ¿por qué tú no puedes? Amenazar con un tercero. Sugerir que tienen otras opciones o que alguien más estaría dispuesto a darles lo que tú no. Si no lo haces, sé de alguien más que sí lo haría. Crear un salvador o mediador, manipular a una tercera persona para que intervenga en un conflicto a su favor, presentándose como la víctima y el otro como el agresor. Utilizar el fantasma de un tercero, mencionar vagamente a alguien más para crear misterio, generar inseguridad o dar la impresión de tener muchas opciones. Hay gente que realmente valora mi tiempo. Como los manipuladores utilizan la triangulación. Los manipuladores exitosos emplean la triangulación para controlar las emociones, desencadenar celos, inseguridad, miedo o rivalidad para influir en el comportamiento. Dividir y conquistar, crear divisiones entre personas para debilitar su resistencia a la manipulación. Desviar la atención, reforzando el capítulo 5, centrar la atención en la relación con el tercero en lugar de en su propio comportamiento. Ganar apoyo y validación, obtener la aprobación de un tercero para reforzar su posición y hacer dudar a la víctima. Evitar la comunicación directa, utilizar a un intermediario para evitar la confrontación o la rendición de cuentas. Desarrollando tu habilidad para identificar la triangulación. Para protegerte de la manipulación a través de la triangulación. Presta atención a las menciones de terceros, sé consciente de cuándo y cómo se introduce a otras personas en la conversación o la dinámica. Evalúa la relevancia, ¿es realmente necesario mencionar a esta tercera persona? ¿Qué propósito tiene su inclusión? Busca patrones, reforzando el capítulo 1. ¿Esta persona utiliza consistentemente a terceros para influir en tus emociones o comportamiento? Comunícate directamente, insiste en hablar directamente con la persona en lugar de a través de un intermediario. No te dejes llevar por los celos o la inseguridad, cuestiona si tus sentimientos están siendo manipulados por la introducción de un tercero. Mantén tus límites. No permitas que otros dicten cómo debes sentirte o comportarte basándose en comparaciones o amenazas con terceros. Fomenta la comunicación directa entre otros. Si presencias la triangulación entre otras personas, anímales a hablarse directamente. Confía en tu intuición, reforzando el capítulo 1. Si sientes que alguien está creando drama innecesario involucrando a otros, probablemente tengas razón. Identificar la triangulación es una habilidad crucial para mantener relaciones saludables y evitar ser manipulado en dinámicas de poder complejas. Al reconocer esta táctica, puedes negarte a participar en el juego y fomentar una comunicación directa y honesta. Capítulo 8. Reconociendo el bombardeo de amor, love bombing, la estrategia de la idealización acelerada. Después de aprender a identificar la triangulación, es crucial reconocer el bombardeo de amor. Los manipuladores exitosos, especialmente al inicio de una relación romántica, de amistad o incluso profesional, pueden utilizar una táctica de idealización acelerada, inundando a su objetivo con afecto,
Atención, regalos y promesas para establecer rápidamente un vínculo intenso y hacer que la víctima baje sus defensas. Identificar esta táctica temprana es vital para evitar caer en una dinámica de control. La psicología de la idealización y la necesidad de aprobación. El bombardeo de amor se aprovecha de la necesidad humana de sentirse amado, valorado y especial. Al idealizar a su objetivo, el manipulador crea una ilusión de conexión perfecta y satisface estas necesidades de manera intensa y prematura. Esto puede hacer que la víctima se sienta eufórica y dependiente del manipulador, ignorando las señales de alerta. Características comunes del bombardeo de amor. Atención excesiva e inmediata, mensajes constantes, llamadas frecuentes y un deseo abrumador de pasar todo el tiempo juntos, incluso al principio de conocerse. Adulación exagerada e irreal, halagos constantes sobre tus cualidades, logros y personalidad, a menudo de manera poco realista o prematura. Eres la persona más increíble que he conocido, dicho después de unos pocos días. Regalos extravagantes y prematuros, obsequios costosos o muy personales demasiado pronto en la relación, buscando generar una sensación de deuda o compromiso. Declaraciones de amor prematuras e intensas, expresar sentimientos profundos de amor o conexión muy rápidamente, antes de que se haya establecido una base sólida para tales sentimientos. Siento que te conozco de toda la vida, eres mi alma gemela, dicho en las primeras semanas. Planes de futuro fantásticos y acelerados, hablar de un futuro juntos a largo plazo, incluyendo matrimonio, mudanzas o proyectos significativos, muy pronto en la relación. Necesidad constante de saber dónde estás y qué haces, un interés aparentemente cariñoso que rápidamente se convierte en control y posesividad. Presentación como alma gemela o la persona perfecta, afirmaciones de que eres exactamente lo que siempre han buscado, creando una sensación de destino y conexión única. Invalidación de tus límites, ignorar o minimizar tus necesidades de espacio o tiempo a solas, interpretándolo como rechazo. Aislamiento de tu red de apoyo, sutilmente o abiertamente criticar a tus amigos y familiares, sembrando dudas y tratando de alejarte de ellos. Como los manipuladores utilizan el bombardeo de amor. Los manipuladores exitosos emplean el bombardeo de amor para crear una fuerte dependencia emocional, hacer que la víctima se sienta necesitada y adicta a su atención y afecto. Bajar las defensas, la intensidad del afecto puede nublar el juicio y hacer que la víctima ignore las señales de alerta o las inconsistencias. Establecer el control, una vez que la víctima se siente emocionalmente dependiente, el manipulador puede comenzar a ejercer control gradualmente. Aislar a la víctima, alejarla de su red de apoyo dificulta que reciba perspectivas externas o ayuda para reconocer la manipulación. Acelerar el compromiso, presionar para formalizar la relación rápidamente antes de que la víctima tenga tiempo de conocerlos realmente, desarrollando tu habilidad para reconocer el bombardeo de amor. Para protegerte de esta táctica de idealización acelerada, mantén la calma y la perspectiva, desconfía de las relaciones que avanzan demasiado rápido o que se sienten demasiado buenas para ser verdad. Confía en tu ritmo natural, las relaciones genuinas se desarrollan gradualmente. No te sientas presionado a igualar la intensidad emocional del otro demasiado pronto. Observa las acciones, no solo las palabras, presta más atención a cómo te trata la persona a largo plazo que a sus halagos iniciales. Mantén tus límites, asegúrate de tener tiempo y espacio para ti y para tus amigos y familiares. Busca consistencia. ¿El comportamiento de la persona es consistente con sus palabras y promesas a lo largo del tiempo? Escucha las advertencias de tu red de apoyo. Si tus amigos o familiares expresan preocupación, tómalo en serio. Pueden ver cosas que tú no ves. Confía en tu intuición, reforzando el capítulo 1. Si algo se siente incómodo o abrumador, presta atención a esa sensación. Recuerda que nadie es perfecto, desconfía de la idealización extrema, todos tenemos defectos y momentos difíciles. Reconocer el bombardeo de amor en sus etapas iniciales es crucial para evitar caer en una relación manipuladora. Mantener la perspectiva, confiar en tu ritmo y escuchar las señales de alerta te ayudará a protegerte de esta táctica de control disfrazada de afecto intenso. Capítulo 9. Identificando la invalidación, el arma silenciosa contra la autoestima. Después de aprender a reconocer el bombardeo de amor, es crucial identificar la invalidación. Los manipuladores exitosos a menudo utilizan esta táctica sutil pero poderosa para minar la autoestima de sus objetivos, hacerlos dudar de sus propios sentimientos, percepciones y realidad, y así volverse más dependientes del manipulador para obtener validación. Reconocer la invalidación es fundamental para proteger tu salud mental y tu autonomía. La psicología de la validación y la necesidad de reconocimiento. La validación es el reconocimiento y la aceptación de los sentimientos, pensamientos, experiencias y realidad de otra persona. Es una necesidad humana fundamental para el desarrollo de una autoestima saludable y un sentido de identidad sólido. La invalidación, por el contrario, niega, minimiza o distorsiona la realidad de la otra persona,
lo que puede generar confusión, inseguridad y dependencia. Formas comunes en que los manipuladores utilizan la invalidación. Negar tus sentimientos. Decirte que no deberías sentirte de cierta manera o que tus sentimientos son exagerados o irracionales. No tienes por qué estar molesto, estás exagerando, no es para tanto. Minimizar tus problemas o experiencias, restar importancia a lo que estás pasando o hacer que tus preocupaciones parezcan triviales. Hay gente con problemas peores, no es gran cosa. Cuestionar tu percepción de la realidad, gaslighting, reforzando el capítulo 5, hacerte dudar de lo que viste, oíste o experimentaste. Eso nunca pasó, te lo estás imaginando, estás confundido. Juzgar tus reacciones, criticar cómo respondes a las situaciones en lugar de validar tus sentimientos subyacentes. Eres demasiado sensible, siempre reaccionas así. Cambiar de tema cuando expresas tus sentimientos, evitar hablar de tus emociones o redirigir la conversación hacia ellos mismos o hacia otro tema. Compararte con otros de manera desfavorable, reforzando el capítulo 7, sugerir que deberías ser más como alguien más que maneja mejor las cosas. Mira lo tranquila que es, otra persona, punto. Mostrar falta de empatía, no reconocer ni comprender tus sentimientos, actuando con indiferencia o incluso burla. Imponer su propia realidad, insistir en que su perspectiva es la única correcta y descartar la tuya. Las cosas no son así, estás equivocado. Hacerte sentir culpable por tener necesidades, reforzando el capítulo 6, sugerir que tus necesidades son egoístas o irracionales. Siempre pides demasiado. Como los manipuladores utilizan la invalidación. Los manipuladores exitosos emplean la invalidación para debilitar tu autoestima, hacerte dudar de tu valía y de tus propias capacidades, crear dependencia, hacerte buscar su aprobación y validación, volviéndote más susceptible a su influencia, controlar tu percepción de la realidad, hacerte dudar de tu cordura y de tu capacidad para juzgar situaciones, evitar la responsabilidad, reforzando el capítulo 5, desviar la atención de sus propias acciones al hacer que te centres en tus defectos o reacciones exageradas, mantener el poder en la relación, establecer una dinámica en la que tu realidad es inferior a la suya, desarrollando tu habilidad para identificar la invalidación, para protegerte de la manipulación a través de la invalidación. Confía en tus propios sentimientos, tus emociones son válidas, incluso si otros no las entienden o no están de acuerdo con ellas. Reconoce las tácticas, reforzando los capítulos 4 y 5, están negando tus sentimientos, minimizando tus problemas o cuestionando tu realidad. Busca consistencia, ¿esta persona invalida consistentemente tus experiencias y sentimientos? Valida tus propias experiencias, recuerda lo que sabes que es verdad y confía en tu memoria y percepción. Rodéate de personas que te validan, busca relaciones con personas que te escuchen, te respeten y reconozcan tus sentimientos. Establece límites claros, hazle saber a la persona que no vas a tolerar la invalidación y que tus sentimientos merecen respeto. Confía en tu intuición, reforzando el capítulo 1, si te sientes constantemente confundido, inseguro o cuestionando tu propia cordura después de interactuar con alguien, es una señal de alerta. Considera buscar apoyo profesional. Si la invalidación es severa o persistente, un terapeuta puede ayudarte a recuperar tu confianza y tu sentido de la realidad. Reconocer la invalidación es una habilidad crucial para proteger tu bienestar emocional y tu autonomía. Al identificar estas tácticas sutiles pero dañinas, puedes resistir su influencia y buscar relaciones basadas en el respeto y la validación mutua. Capítulo 10. Detectando la idealización y la devaluación, el ciclo destructivo del control emocional. Después de aprender a identificar la invalidación, es crucial reconocer el ciclo de idealización y devaluación, una táctica comúnmente empleada por manipuladores en relaciones íntimas, familiares o incluso profesionales. Este ciclo implica alternar entre una fase de intensa idealización, similar al bombardeo de amor, y una fase de crítica, desprecio e invalidación, devaluación, creando confusión, dependencia y dañando la autoestima de la víctima. La psicología del ciclo de idealización y devaluación. Este ciclo se basa en la necesidad humana de conexión y aprobación, y en la vulnerabilidad a la crítica y el rechazo. La fase de idealización atrae a la víctima al satisfacer sus deseos de ser amada y valorada. Sin embargo, esta fase es insostenible y, eventualmente, el manipulador comienza a devaluar a la víctima para mantener el control y socavar su sentido de valía. Fases del ciclo de idealización y devaluación. Idealización, love bombing, reforzando el capítulo 8, el manipulador inunda a la víctima con atención, afecto, halagos y promesas, creando una ilusión de conexión perfecta y un futuro brillante juntos. La víctima se siente especial, amada y comprendida como nunca antes. Devaluación, gradualmente o repentinamente, el manipulador comienza a criticar, despreciar, invalidar y culpar a la víctima. Sus defectos son exagerados, sus logros minimizados y sus sentimientos ignorados.
El manipulador puede volverse sarcástico, distante o incluso abusivo verbalmente. Descarte, opcional, pero frecuente. El manipulador puede terminar la relación abruptamente, a menudo sin explicación o culpando a la víctima. Esto deja a la víctima confundida, herida y con la autoestima dañada. Reidealización, hoovering. Después del descarte, el manipulador puede intentar atraer a la víctima de vuelta a través de promesas de cambio, muestras de afecto o incluso amenazas. Esto reinicia el ciclo. Como los manipuladores utilizan el ciclo de idealización y devaluación. Los manipuladores exitosos emplean este ciclo para crear una fuerte dependencia emocional, reforzando el capítulo 8 y 9. La alternancia entre el afecto intenso y el rechazo crea un vínculo traumático y hace que la víctima anhele la aprobación del manipulador. Socavar la autoestima, reforzando el capítulo 9. La crítica constante y la invalidación erosionan la confianza de la víctima en sí misma. Mantener el control. La incertidumbre del ciclo mantiene a la víctima ansiosa por complacer al manipulador y evitar la devaluación. Aislar a la víctima, reforzando el capítulo 8. La intensidad de la idealización inicial puede hacer que la víctima se aleje de su red de apoyo, haciéndola más dependiente del manipulador. Normalizar el abuso. La gradualidad de la devaluación puede hacer que la víctima acepte comportamientos inaceptables como normales. Desarrollando tu habilidad para reconocer el ciclo de idealización y devaluación. Para protegerte de este patrón destructivo, presta atención a la intensidad prematura, reforzando el capítulo 8. Desconfía de las relaciones que se sienten demasiado intensas demasiado pronto. Observa las fluctuaciones drásticas en el comportamiento, sé consciente de los cambios repentinos entre la admiración extrema y la crítica severa. Reconoce la invalidación, reforzando el capítulo 9. Identifica si tus sentimientos y percepciones son constantemente negados o minimizados. Confía en tus límites, no ignores tus propias necesidades y valores en un intento de complacer al otro durante la fase de idealización. Busca consistencia. Una relación saludable se basa en un trato constante y respetuoso, no en altibajos emocionales extremos. Escucha las advertencias de tu red de apoyo, reforzando el capítulo 8. Tus amigos y familiares pueden notar patrones que tú, inmerso en el ciclo, no ves. Confía en tu intuición, reforzando el capítulo 1. Si te sientes constantemente confundido, ansioso o caminando sobre cáscaras de huevo en la relación, es una señal de alerta. Considera buscar apoyo profesional, reforzando el capítulo 9. Si estás experimentando este ciclo, un terapeuta puede ayudarte a comprender la dinámica y a salir de ella de manera segura. Reconocer el ciclo de idealización y devaluación es fundamental para proteger tu bienestar emocional en las relaciones. Al identificar estas fases destructivas, puedes tomar medidas para establecer límites, buscar apoyo y, si es necesario, salir de la relación para preservar tu salud mental y tu autoestima. Capítulo 11. Detectando la proyección, atribuyendo los propios defectos y sentimientos a otros. Después de aprender a reconocer el ciclo de idealización y devaluación, es crucial identificar la proyección. Los manipuladores exitosos a menudo utilizan esta táctica psicológica para evitar enfrentar sus propios defectos, inseguridades o sentimientos inaceptables, atribuyéndolos en cambio a sus objetivos. Reconocer la proyección te permitirá no internalizar críticas injustas y comprender las verdaderas fuentes de las acusaciones. La psicología de la proyección como mecanismo de defensa. La proyección es un mecanismo de defensa inconsciente en el que una persona atribuye a otro sus propios pensamientos, sentimientos o comportamientos que le resultan inaceptables o incómodos. Al hacerlo, evitan la ansiedad y la culpa asociadas con reconocer esas características en sí mismos. Los manipuladores utilizan la proyección de manera estratégica para desviar la culpa, mantener una imagen positiva de sí mismos y controlar a los demás. Formas comunes en que los manipuladores utilizan la proyección. Acusarte de sus propios comportamientos, señalarte como egoísta cuando ellos son quienes actúan de manera egoísta, o acusarte de mentir cuando ellos son los que están mintiendo. Atribuirte sus propias inseguridades, decirte que estás celoso cuando ellos son quienes se sienten inseguros en la relación, o acusarte de ser controlador cuando ellos son los que intentan controlar tus acciones. Ver en ti sus propios defectos, criticarte por ser impuntual cuando ellos llegan tarde constantemente, o acusarte de ser desorganizado cuando su propio espacio es un caos. Atribuirte sus propios sentimientos inaceptables, decirte que estás enojado cuando ellos son quienes están sintiendo ira, o acusarte de ser negativo cuando ellos son los que tienen una perspectiva pesimista. Crear un espejo de sus propias fallas, describirte con las mismas características negativas que los demás señalan en ellos. Culparte por sus reacciones emocionales, decirte que los obligaste a enojarse o a actuar de cierta manera debido a tu comportamiento. Me haces perder la paciencia. Como los manipuladores utilizan la proyección. Los manipuladores exitosos emplean la proyección para evadir la responsabilidad, reforzando el capítulo 5. Desviar la culpa de sus propias acciones y atribuirla a otros. Mantener una imagen positiva de sí mismos,
proteger su ego al no tener que reconocer sus propios defectos, controlar a sus víctimas, hacer que la víctima se cuestione a sí misma y se sienta responsable de los problemas en la relación, desviar la atención, reforzando el capítulo 5, centrar la atención en los defectos de la víctima en lugar de en su propio comportamiento, crear confusión, hacer que la víctima dude de su propia percepción y de quién es realmente, desarrollando tu habilidad para detectar la proyección, para protegerte de la manipulación a través de la proyección. Presta atención a las inconsistencias. ¿Te acusan de cosas que no encajan con tu comportamiento o tus intenciones? Reflexiona sobre el acusador. ¿Las acusaciones que te hacen son más descriptivas de su propio comportamiento? No internalices críticas injustas, cuestiona la validez de las acusaciones y no te apresures a asumir la culpa. Mantén la calma y la objetividad. Intenta analizar las acusaciones de manera racional, sin dejarte llevar por la defensiva. Busca patrones. Reforzando el capítulo 1, ¿esta persona consistentemente te acusa de los mismos defectos o sentimientos? Comunícate claramente sobre tus intenciones, explica tu perspectiva y tus acciones de manera tranquila y asertiva. Establece límites claros, hazle saber a la persona que no vas a aceptar acusaciones injustas o la responsabilidad por sus sentimientos y comportamientos. Confía en tu intuición. Reforzando el capítulo 1, si sientes que estás siendo culpado injustamente o que las acusaciones no tienen sentido, confía en esa sensación. Busca perspectivas externas. Reforzando el capítulo 6, habla con amigos o familiares de confianza sobre la dinámica para obtener una opinión objetiva. Reconocer la proyección es una habilidad esencial para proteger tu autoestima y evitar ser culpado injustamente por los defectos y sentimientos de otros. Al identificar esta táctica de manipulación, puedes mantener tu sentido de la realidad y evitar internalizar críticas que no te corresponden. Capítulo 12. Detectando el gaslighting, minando tu percepción de la realidad. Después de aprender a reconocer la proyección, es crucial identificar el gaslighting, una de las tácticas de manipulación más insidiosas y dañinas. Los manipuladores exitosos utilizan el gaslighting para hacer que sus objetivos duden de su propia memoria, percepción y cordura, volviéndolos cada vez más dependientes del manipulador para definir su realidad. Reconocer el gaslighting es fundamental para preservar tu salud mental y tu sentido de la realidad. La psicología del gaslighting y la destrucción de la confianza en uno mismo. El gaslighting es una forma de abuso psicológico en la que el manipulador distorsiona la realidad de la víctima, haciéndola cuestionar sus propios recuerdos, percepciones e incluso su sanidad mental. Esta táctica se utiliza gradualmente, lo que hace que la víctima se confunda, se aísle y se vuelva cada vez más insegura de sí misma. El objetivo final del manipulador es tener un control total sobre la víctima. Formas comunes en que los manipuladores utilizan el gaslighting. Negación. El manipulador niega que ciertos eventos hayan ocurrido o que ciertas cosas se hayan dicho, incluso cuando la víctima tiene pruebas. Eso nunca pasó, estás inventando cosas. Contradicción. El manipulador cambia su versión de los hechos o niega haber dicho algo que dijo anteriormente, sembrando confusión en la víctima. Minimización. Reforzando el capítulo 9, el manipulador resta importancia a los sentimientos o preocupaciones de la víctima, haciéndola sentir que está exagerando o siendo irracional. No es para tanto, estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Desviación. El manipulador cambia de tema o intenta confundir a la víctima cuando se le confronta sobre sus inconsistencias. Culpar. Reforzando el capítulo 5 y 6, el manipulador culpa a la víctima por las cosas que están mal, incluso por sus propias acciones. Si no fueras tan sensible, esto no pasaría. Mentira descarada. El manipulador miente abiertamente y con convicción, incluso cuando la verdad es evidente. Hacer que otros duden de la víctima. El manipulador puede hablar con otras personas sobre la víctima, sugiriendo que está inestable mentalmente o que no se le puede creer. Estoy preocupado por ti, últimamente estás muy olvidadizo. Trivialización. El manipulador hace que los sentimientos o las preocupaciones de la víctima parezcan insignificantes o ridículos. ¿De verdad te preocupa eso? Olvidar o negar recuerdos. El manipulador finge no recordar eventos que sí sucedieron o niega haber hecho promesas. Como los manipuladores utilizan el gaslighting. Los manipuladores exitosos emplean el gaslighting para controlar la percepción de la realidad de la víctima, hacer que la víctima dude de sí misma y confíe cada vez más en el manipulador para obtener la verdad. Debilitar la autoestima. Reforzando el capítulo 9 y 10, erosionar la confianza de la víctima en su propio juicio y memoria. Aislar a la víctima, hacer que la víctima dude de sus propias percepciones, lo que puede llevarla a aislarse de amigos y familiares que podrían ofrecer una perspectiva diferente. Evadir la responsabilidad. Reforzando el capítulo 5, al hacer que la víctima dude de sí misma, el manipulador evita ser responsabilizado por sus propias acciones. Mantener el poder en la relación.
reforzando el capítulo 10. Una víctima que duda de su propia cordura es mucho más fácil de controlar, desarrollando tu habilidad para detectar el gaslighting, para protegerte de esta forma de manipulación. Confía en tus instintos, reforzando el capítulo 1. Si algo se siente mal o ilógico, presta atención a esa sensación. Verifica los hechos, busca pruebas, mensajes, correos electrónicos, diarios, testimonios de otros, para confirmar tu memoria y percepción. Habla con personas de confianza, comparte tus experiencias con amigos, familiares o un terapeuta para obtener una perspectiva externa y validar tu realidad. Escribe tus experiencias. Llevar un diario puede ayudarte a recordar los eventos y a darte cuenta de las inconsistencias en la narrativa del manipulador. Reconoce los patrones, reforzando el capítulo 1. Esta persona niega consistentemente tus experiencias, contradice lo que dijo o te hace dudar de tu memoria. Mantén la calma. El gaslighting está diseñado para provocar confusión y frustración. Intenta mantener la calma y la claridad mental. Establece límites claros. Hazle saber a la persona que no vas a tolerar que se cuestione tu realidad. Recuerda que tu percepción es válida. No permitas que nadie te haga sentir que estás loco o que tus experiencias no importan. Considera buscar apoyo profesional, reforzando el capítulo 9 y 10. Si estás experimentando gaslighting, un terapeuta puede brindarte apoyo y ayudarte a recuperar tu sentido de la realidad y tu autoestima. Reconocer el gaslighting es crucial para proteger tu salud mental y tu sentido de la realidad. Al identificar estas tácticas manipuladoras, puedes tomar medidas para validar tus propias experiencias, buscar apoyo y, si es necesario, distanciarse del manipulador para preservar tu bienestar. Capítulo 13. Detectando la táctica del pobre de mí, explotando la empatía ajena para ganar control. Después de aprender a reconocer el gaslighting, es crucial identificar la táctica del pobre de mí o la victimización constante. Los manipuladores exitosos a menudo se presentan como víctimas indefensas de las circunstancias, de otras personas o incluso de ti, para generar lástima, obtener apoyo y, en última instancia, controlar tus acciones. Reconocer esta táctica te permitirá ofrecer ayuda genuina a quienes la necesitan sin ser explotado por aquellos que buscan manipular tu empatía. La psicología de la empatía y su explotación. La empatía es una cualidad humana valiosa que nos permite conectar con los demás y responder a su sufrimiento. Sin embargo, los manipuladores pueden explotar esta cualidad presentando narrativas exageradas o distorsionadas de sus problemas para evocar lástima y obligar a otros a ayudarlos o a ceder a sus demandas. Formas comunes en que los manipuladores utilizan la táctica del pobre de mí. Relatos constantes de mala suerte, compartir historias interminables de infortunios, problemas de salud, dificultades financieras o conflictos interpersonales, a menudo sin asumir ninguna responsabilidad. Exageración y drama, amplificar sus problemas y reacciones emocionales para generar una respuesta más fuerte de los demás. Culpar a otros por sus problemas, reforzando el capítulo 5. Atribuir sus dificultades a las acciones de otras personas o a circunstancias externas incontrolables. Evitar la responsabilidad, reforzando el capítulo 5. Nunca reconocer su propio papel en sus problemas o tomar medidas para resolverlos. Buscar simpatía y validación excesivas, necesitar una reafirmación constante de su sufrimiento y sentirse ofendidos si no la reciben. Utilizar la culpa, reforzando el capítulo 6. Hacerte sentir culpable por no ayudarlos lo suficiente o por no comprender la magnitud de su sufrimiento. Resistencia a las soluciones, rechazar activamente las sugerencias o la ayuda ofrecida, manteniendo así su rol de víctima. Comparación injusta de sufrimiento, sugerir que sus problemas son peores que los de los demás para justificar una atención especial. Utilizar la enfermedad o la discapacidad, real o exagerada. Apelar a la compasión basada en problemas de salud para obtener favores o evitar responsabilidades. Como los manipuladores utilizan la táctica del pobre de mí. Los manipuladores exitosos emplean esta táctica para obtener atención y simpatía, ser el centro de atención y recibir consuelo y apoyo de los demás. Evitar responsabilidades, justificar su inacción o su mal comportamiento debido a sus circunstancias difíciles. Controlar a otros, hacer que los demás se sientan obligados a ayudarlos, a ceder a sus demandas o a evitar confrontarlos por miedo a empeorar su situación. Obtener recursos, conseguir ayuda financiera, favores o apoyo emocional sin tener que ofrecer nada a cambio. Desviar la atención, reforzando el capítulo 5. Centrar la atención en su sufrimiento en lugar de en su propio comportamiento o en los problemas que causan a los demás. Desarrollando tu habilidad para detectar la táctica del pobre de mí, para protegerte de la manipulación a través de la victimización constante. Evalúa la consistencia,
¿Los problemas de esta persona son recurrentes y nunca parecen mejorar a pesar de la ayuda ofrecida? Observa la responsabilidad. ¿Asumen alguna responsabilidad por sus problemas o siempre culpan a los demás o a las circunstancias? Presta atención a la resistencia a las soluciones. ¿Rechazan activamente la ayuda práctica o las sugerencias para mejorar su situación? Confía en tu intuición, reforzando el capítulo 1 si sientes que alguien está exagerando su sufrimiento o utilizándolo para obtener algo de ti. Presta atención. Establece límites claros. Está bien ofrecer ayuda, pero no te dejes explotar. Aprende a decir no si las demandas son excesivas o continuas. Ofrece ayuda práctica en lugar de solo simpatía, en lugar de solo ofrecer consuelo, sugiere soluciones concretas y observa su reacción. Un manipulador a menudo no busca soluciones, sino atención. No te sientas culpable por no poder resolver sus problemas, la responsabilidad de resolver sus vidas recae en ellos. Busca patrones, reforzando el capítulo 1. Esta persona utiliza consistentemente sus problemas para obtener favores o evitar responsabilidades. Considera la motivación, reforzando el capítulo 1 que podría ganar esta persona al presentarse constantemente como víctima. Reconocer la táctica del pobre de mí es fundamental para proteger tu empatía y evitar ser explotado por aquellos que buscan manipular tu compasión. Al identificar estas estrategias de victimización constante, puedes ofrecer ayuda de manera más efectiva a quienes realmente la necesitan sin caer en el juego del manipulador. En los próximos capítulos, exploraremos otras tácticas de manipulación comunes y cómo detectarlas en la interacción. Capítulo 14. Detectando la táctica del aislamiento, cortando los lazos de apoyo para aumentar la dependencia. Después de aprender a reconocer la táctica del pobre de mí, es crucial identificar la táctica del aislamiento. Los manipuladores exitosos a menudo intentan separar a sus objetivos de sus redes de apoyo, familia, amigos, colegas, para aumentar su dependencia del manipulador y dificultar que la víctima reciba perspectivas externas o ayuda para reconocer la manipulación. Reconocer esta táctica temprana es vital para preservar tus relaciones y tu autonomía. La psicología del aislamiento y la necesidad de conexión social. Los seres humanos somos seres sociales y nuestras conexiones con los demás son fundamentales para nuestro bienestar emocional y nuestra resiliencia. Los manipuladores comprenden esto y buscan socavar estas conexiones para ejercer un mayor control sobre sus víctimas. Al aislar a la víctima, el manipulador se convierte en su principal fuente de información, validación y apoyo, aunque sea disfuncional. Formas comunes en que los manipuladores utilizan la táctica del aislamiento. Crítica constante de tus amigos y familiares, reforzando el capítulo 8. Sembrar dudas sobre las intenciones o el carácter de tus seres queridos. Tus amigos solo te quieren por tu dinero, tu madre siempre te critica. Creación de secretos entre tú y el manipulador, fomentar una sensación de intimidad exclusiva basada en información compartida que debes ocultar a los demás. No le digas a nadie lo que te voy a contar. Generar conflictos con tus seres queridos, provocar discusiones o malentendidos entre tú y tus amigos o familiares, presentándose como tu único apoyo. Monopolizar tu tiempo, insistir en pasar todo tu tiempo libre juntos, dejando poco espacio para otras relaciones. Expresar celos o inseguridad sobre tus otras relaciones, reforzando el capítulo 7. Hacerte sentir culpable por pasar tiempo con otras personas. ¿Por qué prefieres estar con ellos en lugar de conmigo? Crear dependencia financiera o logística, hacer que dependas de ellos para necesidades básicas, dificultando tu capacidad de separarte. Minimizar o invalidar el apoyo de otros, reforzando el capítulo 9. Descartar los consejos o la preocupación de tus amigos y familiares. Ellos no entienden nuestra relación. Mudanzas o cambios de entorno, alejarte físicamente de tu red de apoyo bajo pretextos aparentemente razonables. Como los manipuladores utilizan la táctica del aislamiento. Los manipuladores exitosos emplean esta táctica para aumentar la dependencia emocional, reforzando el capítulo 8 y 10. Al aislarte, te vuelves más dependiente de su aprobación y apoyo. Controlar la información. Al limitar tus contactos externos, controlan lo que ves, oyes y crees. Debilitar tu autoestima. Reforzando el capítulo 9. Sin el apoyo de otros, es más fácil que dudes de ti mismo y de tu capacidad para tomar decisiones. Evitar la interferencia, alejarte de personas que podrían ver la manipulación y ayudarte a salir de la situación. Mantener el poder total en la relación, reforzando el capítulo 10. Una víctima aislada es mucho más vulnerable y fácil de controlar. Desarrollando tu habilidad para detectar la táctica del aislamiento. Para protegerte de esta forma de manipulación, mantén tus conexiones sociales activas,
Prioriza el tiempo con tus amigos y familiares. Desconfía de la crítica constante hacia tus seres queridos. Reforzando el capítulo 8, cuestiona las motivaciones detrás de esos comentarios negativos. Sé consciente de los secretos aislantes. Resiste la presión de ocultar información importante a tus seres queridos. Observa tu balance de tiempo. Asegúrate de tener tiempo para tus propias relaciones además de la relación con esta persona. Presta atención a los celos excesivos. Un cierto nivel de celos puede ser normal, pero los celos controladores y aislantes son una señal de alerta. Mantén tu independencia, asegúrate de tener autonomía financiera y logística si es posible. Valora el apoyo de tus seres queridos, escucha sus preocupaciones y considera su perspectiva. Confía en tu intuición, reforzando el capítulo 1 si sientes que te estás alejando de las personas importantes en tu vida debido a esta relación, presta atención. Busca apoyo externo si te sientes aislado. Habla con amigos, familiares o un terapeuta si te sientes atrapado o alejado de tu red de apoyo. Reconocer la táctica del aislamiento es fundamental para preservar tus relaciones y tu autonomía. Al identificar estas estrategias de control, puedes resistirte a los intentos de separarte de tu red de apoyo y proteger tu bienestar emocional. En los próximos capítulos, exploraremos otras tácticas de manipulación comunes y cómo detectarlas en la interacción. Capítulo 15. Integrando las señales, construyendo una imagen completa del individuo. Después de explorar tácticas de manipulación específicas, es crucial aprender a integrar todas las señales que hemos discutido para construir una imagen completa del individuo que estamos leyendo. La lectura efectiva de personas no se basa en identificar una sola señal, sino en analizar un conjunto de comportamientos verbales, no verbales y emocionales dentro de un contexto específico. La psicología de la percepción holística y el reconocimiento de patrones complejos. Nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones y construir una comprensión coherente del mundo que nos rodea. En la lectura de personas, esto significa combinar la información obtenida de la observación consciente, la decodificación de emociones, la interpretación del lenguaje corporal y el análisis del lenguaje verbal para formar una hipótesis sobre las intenciones y la personalidad de alguien. Estrategias para integrar las señales de manera efectiva. Considera el contexto. Reforzando el capítulo 1, nunca interpretes una señal aislada sin tener en cuenta la situación en la que ocurre. El mismo comportamiento puede tener diferentes significados en diferentes contextos culturales o sociales. Busca la congruencia, evalúa si las diferentes señales se alinean entre sí. ¿Las palabras coinciden con el tono de voz y el lenguaje corporal? ¿Las emociones expresadas son congruentes con la situación? Las incongruencias son a menudo más reveladoras que la congruencia. Identifica patrones. Reforzando el capítulo 1, esta persona muestra consistentemente ciertos comportamientos o utiliza las mismas tácticas en diferentes interacciones. Los patrones son indicadores fuertes de la personalidad y las intenciones. Prioriza las señales no verbales. A menudo, el lenguaje corporal y las microexpresiones pueden revelar emociones o intenciones que las palabras intentan ocultar. Presta atención a las omisiones. Reforzando el capítulo 4, lo que no se dice puede ser tan importante como lo que se dice. Se evitan ciertos temas, se omite información crucial. Considera la motivación. Reforzando el capítulo 1, que podría ganar esta persona al comportarse de esta manera, ¿cuáles son sus posibles objetivos o necesidades? Calibra la intensidad y la frecuencia. ¿Con qué intensidad y frecuencia se manifiestan ciertas señales o tácticas? Un comportamiento ocasional podría ser normal, pero la intensidad o la repetición constante pueden ser alarmantes. Confía en tu intuición. Reforzando el capítulo 1, tu sexto sentido a menudo se basa en la recopilación subconsciente de múltiples señales. No ignores una sensación persistente de incomodidad o desconfianza. Sé consciente de tus propios sesgos. Reforzando el capítulo 2, tus propias experiencias, creencias y emociones pueden influir en cómo interpretas las señales de los demás. Intenta mantener una perspectiva objetiva. Adopta una mentalidad de hipótesis. En lugar de sacar conclusiones definitivas basadas en una sola observación, formula hipótesis y busca más información para confirmarlas o refutarlas. Integrar las señales de manera efectiva requiere práctica y paciencia. A medida que te vuelvas más hábil en observar, decodificar y analizar diferentes tipos de comunicación, tu capacidad para leer a las personas y detectar posibles manipulaciones se fortalecerá significativamente. Recuerda que el objetivo no es juzgar o etiquetar a los demás, sino comprenderlos mejor para protegerte y construir relaciones más auténticas. Capítulo 16. Desarrollando la resiliencia psicológica, protegiéndote de la influencia manipuladora. Después de aprender a identificar las tácticas de manipulación, el paso final y más importante es desarrollar la resiliencia psicológica. Esta capacidad te permitirá protegerte de la influencia manipuladora, mantener tu autonomía y construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la autenticidad. La lectura de personas es solo el primer paso.
la resiliencia es tu armadura. La psicología de la resiliencia y el empoderamiento personal. La resiliencia psicológica es la capacidad de adaptarse positivamente a la adversidad, el estrés y las experiencias negativas. En el contexto de la manipulación, la resiliencia te permite mantener tu sentido de identidad, confiar en tu juicio y resistir los intentos de control. Estrategias para desarrollar la resiliencia psicológica contra la manipulación. Fortalece tu autoestima, reforzando el capítulo 9 y 10. Conoce tu valor, confía en tus capacidades y reconoce tus derechos. Una autoestima saludable te hace menos susceptible a la invalidación y la crítica manipuladora. Establece límites claros y firmes, reforzando el capítulo 6 y 12. Aprende a decir no a las demandas irrazonables y a proteger tu tiempo, energía y recursos. Comunica tus límites de manera asertiva y hazlos cumplir. Confía en tu intuición, reforzando el capítulo 1. Presta atención a tus banderas rojas internas y confía en tus instintos cuando algo se siente malo y ilógico. Valida tus propios sentimientos y percepciones, reforzando el capítulo 9 y 12. No permitas que otros nieguen o minimicen tus experiencias. Confía en tu propia realidad. Cultiva una red de apoyo sólida, reforzando el capítulo 14. Mantén conexiones fuertes con amigos, familiares o un terapeuta que puedan ofrecerte perspectiva y apoyo. Practica la autocompasión, sé amable contigo mismo cuando cometas errores o te encuentres en situaciones difíciles. Reconoce que todos somos vulnerables. Desarrolla habilidades de comunicación asertiva, aprende a expresar tus necesidades y opiniones de manera clara y respetuosa, sin ser agresivo ni pasivo. Fomenta la inteligencia emocional, comprende tus propias emociones y las de los demás. Esto te ayuda a reconocer las tácticas manipuladoras basadas en la explotación emocional. Aprende a desvincularte emocionalmente, no te involucres en discusiones circulares o juegos de poder con manipuladores. Aprende a reconocer cuándo retirarte de una interacción dañina. Busca información y educación. Cuanto más comprendas las tácticas de manipulación, mejor equipado estarás para reconocerlas y resistirlas. Prioriza tu bienestar físico y mental, el autocuidado, sueño adecuado, alimentación saludable, ejercicio, manejo del estrés, fortalece tu resiliencia general. Aprende de tus experiencias, reflexiona sobre las interacciones manipuladoras pasadas para identificar patrones y desarrollar estrategias para el futuro. Considera buscar apoyo profesional. Un terapeuta puede ayudarte a procesar experiencias de manipulación, fortalecer tu autoestima y desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. Desarrollar la resiliencia psicológica es un proceso continuo. Al fortalecer estas cualidades internas, te conviertes en una persona menos vulnerable a la influencia manipuladora y más capaz de construir relaciones basadas en la autenticidad y el respeto mutuo. La lectura de personas te proporciona el conocimiento, la resiliencia te da el poder de protegerte y prosperar. Capítulo 17. El camino hacia la conexión auténtica, más allá de la manipulación. En este capítulo final, dirigimos nuestra mirada hacia el objetivo último de comprender la lectura de personas, fomentar conexiones auténticas y significativas que trascienden la manipulación. Si bien hemos explorado las tácticas de aquellos que buscan influir en los demás de manera subrepticia, el verdadero poder de la inteligencia social radica en construir relaciones basadas en la honestidad, la empatía y el respeto mutuo, la psicología de la autenticidad y la conexión genuina. Las relaciones auténticas se basan en la aceptación mutua, la vulnerabilidad compartida y la conexión genuina entre dos individuos que se ven y se valoran por quienes realmente son. Estas relaciones fomentan el crecimiento personal, el bienestar emocional y un sentido de pertenencia profundo. En contraste con la manipulación, que busca el control y la explotación, la conexión auténtica busca la reciprocidad y el enriquecimiento mutuo. Principios para cultivar la conexión auténtica. Autenticidad, reforzando el capítulo 12. Fiel a ti mismo y permite que los demás te conozcan tal como eres, con tus fortalezas y vulnerabilidades. Empatía, reforzando el capítulo 9. Esfuérzate por comprender los sentimientos y perspectivas de los demás, validando sus experiencias incluso cuando difieres en opinión. Comunicación abierta y honesta, reforzando el capítulo 6. Expresa tus pensamientos, sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa, y fomenta un espacio seguro para que los demás hagan lo mismo. Respeto mutuo. Valora la individualidad, las opiniones y los límites de los demás, incluso cuando no coinciden con los tuyos. Confianza. Construye la confianza a través de la coherencia, la honestidad y la fiabilidad en tus acciones y palabras. Vulnerabilidad compartida. Reforzando el capítulo 7. Permítete ser vulnerable con personas de confianza, fomentando una intimidad emocional más profunda y recíproca. Escucha activa. Reforzando el capítulo 3. Presta atención plena a lo que los demás dicen, tanto verbal como no verbalmente, demostrando un interés genuino en su perspectiva. Apoyo mutuo.
reforzando el capítulo 14 está presente para los demás en los buenos y en los malos momentos, ofreciendo apoyo y aliento. Límites saludables, reforzando el capítulo 6 y 12 establece y respeta los límites propios y ajenos, asegurando que la relación sea equitativa y respetuosa. Resolución constructiva de conflictos, aborda los desacuerdos con el objetivo de comprender y encontrar soluciones mutuamente aceptables, en lugar de buscar la culpa o el control. El legado de la lectura de personas, hacia relaciones más humanas. La habilidad de leer a las personas, cuando se aplica con ética y un enfoque en la comprensión, no solo nos protege de la manipulación, sino que también nos permite construir conexiones más profundas y significativas. Al comprender las motivaciones, las emociones y las vulnerabilidades de los demás, podemos interactuar con mayor empatía, compasión y autenticidad. En lugar de utilizar este conocimiento para manipular, podemos emplearlo para fomentar la confianza y el rapport, crear un ambiente de seguridad y comprensión en nuestras interacciones, comunicarnos de manera más efectiva, adaptar nuestro mensaje para que resuene con las necesidades y la perspectiva del otro, resolver conflictos de manera más constructiva, comprender las emociones subyacentes y las motivaciones de todas las partes involucradas, ofrecer apoyo genuino, responder a las necesidades emocionales de los demás de manera auténtica y considerada, construir comunidades más fuertes, fomentar la comprensión y la conexión entre las personas. En última instancia, el verdadero secreto para el éxito en las relaciones no reside en la manipulación, sino en la capacidad de conectar con otros seres humanos de manera auténtica y significativa. Al desarrollar nuestras habilidades de lectura de personas con un corazón abierto y una intención ética, podemos construir un mundo de relaciones más humanas, respetuosas y enriquecedoras para todos. Cierre. Fortalece tu intuición con Audiomentores. Esperamos que este primer paso hacia el dominio de la lectura de personas haya encendido tu curiosidad y te haya proporcionado una base sólida para los capítulos que siguen. Si estás comprometido con fortalecer tu intuición y tu capacidad para comprender las complejidades de la interacción humana, te invitamos a apoyar a Audiomentores. Tu apoyo es vital para que podamos seguir creando contenido perspicaz que te empodere y te ayude a navegar el mundo con mayor confianza. Gracias por ser parte de la comunidad de Audiomentores.